Adelgazar. Para adelgazar, ya, no es la principal causa. Hace rato que decía, hace rato. Pero, ¿cuál será la principal causa? Fisiológica o fisiopatológica. Ya, y produzcamos energía a partir de los depósitos de grasa que tenemos. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, cuando yo voy a usar los depósitos de grasa, cuando no me voy a consumir el músculo. ¿Ya? Porque puedo perder masa muscular. Hay situaciones fisiopatológicas en las que yo puedo perder masa muscular antes de usar la grasa que tengo. ¿Ya? Estoy entrando en sarcopenia, pero no estoy perdiendo mucha grasa, y eso tiene que ver mucho con el bien metabólico. Ahora, entonces, ¿pero para qué será principalmente? ¿No han leído? Cuando les interese algo, lean el artículo completo, no solo la parte que les convenga. Porque el ayuno intermitente es buenísimo, es muy bueno. Es un tipo de estrés, ¿ya? Es un tipo de estrés controlado, porque yo lo puedo controlar. Ya, vamos a ver. El ayuno intermitente de cierta forma va a inducir la apoptosis, ¿ya? De cierta forma. ¿Ves? Pero vamos a ver en qué tipo de células. Es tan inteligente nuestro cuerpo que no produce apoptosis de las células funcionales, las células también. Vamos a ver en qué tipo de células, ¿ya? Entonces, denme un ejemplo de cómo el cuerpo se va adaptando ante un estrés, y esa adaptación puede ser favorable o puede ser desfavorable. Miren ahí, miren cómo se adapta a través de la atrofia, de la hipertrofia. Vamos a ver más adelante, hay 4 formas de adaptación. La hiperplasia, ¿qué más es? Ya es una forma de displasia. ¿Qué dice que es la atrofia? Hay libros también que dicen no solo disminución del tamaño, sino también del número. ¿Ya? Esa es la atrofia. Entonces han escuchado el dicho en medicina, siempre van a escuchar órgano que no se usa, se atrofia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si una persona, a ver, les pongo el ejemplo de una persona que ha sufrido un accidente y ha quedado parapléjico? No mueve los miembros inferiores. ¿Qué pasa con esos miembros inferiores? Pierden el tono muscular y han perdido, porque como ha habido seguramente lesión de columna de médula espinal, ¿ya? Y han perdido el tono muscular. ¿Qué más? Ese tono muscular hace que usted esté sentado ahí, que yo esté parado. Entonces, siempre hay músculos que están en tono muscular, unos que están contraídos, otros que están más relajados para permitirnos los movimientos o las posiciones en que nosotros estamos. ¿Qué más hace esos pacientes? Aparte de no sentir, ¿no?, la parte afectada. ¿Podrán tener ellos unas piernas musculosas? No, se atrofian. Entonces, si no hay estímulo, se atrofian. Ese es un ejemplo de atrofia. Si nosotros agarramos un músculo, el cuádriceps, por ejemplo, de una persona parapléjica que lleva ya años en silla de ruedas, y de alguien que no hace actividad física, que solo camina, ya que hace una vida relativamente normal sin hacer esta actividad física específica. Entonces, esa masa muscular no es la misma. Ese músculo de la persona que no camina está totalmente atrófico, ¿ya? Entonces, ahí tienen un ejemplo de atrofia, de cómo los órganos se pueden reducir en número,
sobre todo en tamaño celular, pero va a haber determinadas situaciones donde va a reducir también, ¿ya? ¿La hipertrofia qué es? Lo contrario, ¿ok? Es el aumento del tamaño de la célula producto de un estímulo. Yo decía, por ejemplo, los que saben de vida fit saben que consumen creatina, ¿no ves? Entonces, si yo consumo creatina y nunca voy al gimnasio, ¿podré conseguir hipertrofia? No, si no todos consumirían creatina y ya se olvidarían de ir al gimnasio y esa es la solución. No, necesito el estímulo para que ocurra esta hipertrofia, ¿ya? Entonces, y me acuerdo que, ¿y saben para qué más sirve la creatina? Porque ustedes pueden consumir creatina, no está contraindicado, estaría excelente. Pero, no, en realidad es un efecto adverso que se cree que produce caída de cabello, ¿ya? Pero no es todos los fármacos y los suplementos tienen ese efecto adverso. La creatina sirve mucho para la sinapsis neuronal y la memoria, ¿ya? Es excelente para la concentración, el foco, la sinapsis neuronal, es muy buena. Entonces hay mi hijo que hace una pregunta que es chiquito y me dice, mamá, pero ¿por qué entonces los que van al gimnasio y son así, son muy huecos? Le digo, es que la función en el cerebro es igual que la del músculo. Si vos quieres conseguir esa función de la creatina en el sistema nervioso, tienes que leer, ¿no ven? Si no, estaría haciendo lo mismo, tomar creatina y sentarme y esperar que crezca el músculo. Entonces, todo es con estímulo, ¿ya? Entonces, eso es la hipertrofia. Ahora, tengo un ejemplo, yo lo está llevando todavía conmigo mismo. Tengo un ejemplo de una patología que produce hipertrofia. Porque el aumento de la masa muscular, ¿qué es? No es aumento de fibras musculares, ¿no ven? No crece el músculo así. ¿Qué hace en el gimnasio? Porque los que van tienen que saber cómo funciona. Buen ejemplo. Chagas. ¿Qué produce Chagas? Chagas. Muy bien. Yo voy a tener dos corazones. Este es un Chagas, ¿ya? Muy bien, este es el corazón chagásico. Aquí, excelente ejemplo de abuelo. Otro. El infarto agudo del miocardio va a producir necrosis. Ajá, porque se va a morir. ¿Qué se va a morir? La hipertensión arterial. ¿Y qué ha sido mi algo? Ahora, en ambos, si yo tengo un paciente chagásico, este es un paciente con hipertensión, ¿ya? En ambos yo es probable que tenga un corazón grande, un corazón hipertrofiado, ¿ya? Ahora, los chagásicos son de corazón grande, por lo tanto hay muchos chagásicos en Tarija, por si acaso, ¿ya? Somos una endémica. Entonces, ¿qué tipo de hipertrofia me producirá el Chagas? ¿O saben qué tipo de hipertrofia hay? Porque la hipertrofia puede ser de una célula o de un órgano, por eso me encanta que pongan este ejemplo, ¿ya? Entonces yo aquí en ambos casos de hipertensión arterial y en el Chagas voy a tener un corazón hipertrofiado. Estoy hablando del órgano, ¿no? Del corazón, ¿ya? Pero ¿en cuál de ellos voy a tener una hipertrofia celular?
del cardiomiocito. En Chagas. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase un poquito de precarga y poscarga? ¿Qué ocurre en el Chagas? ¿Cuál sería la fisiopatología de la cardiopatia Chagas? De la miocardiopatía Chagas. ¿A qué afecta el Chagas? Al sistema nervioso, ¿no ve? Al sistema de conducción del corazón, al sistema nervioso del corazón. Y en el intestino afecta igual al sistema nervioso, ¿no ve? A los reflejos del Matrix, de Auerbach, ¿sí o no? Y del esófago igual. Entonces, en el Chagas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Saben del mecanismo o la ley de Starling, ¿no? ¿De Frank Starling? En cardio, ¿qué es? Entonces, para fisiopatología, la base es fisiología. Si ustedes saben fisiología, la fisiopatología les va a parecer facilísimo. Y si saben fisiología y fisiopatología, toda la clínica se les va a hacer facilísimo y la farmacología. ¿Qué ocurre en el Chagas? ¿Ya? En el Chagas, el corazón se afecta porque el parásito afecta al sistema de conducción, ¿ya? Entonces han visto que hay un bloqueo AB completo, un bloqueo incompleto, al bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, pero está hablando netamente del sistema de conducción, ¿ya? Entonces vamos a tener nosotros un corazón chagásico dilatado, un corazón hipertrófico, pero un cardiomiocito hipotrófico. ¿Por qué? Porque la cardiopatía chagásica es excéntrica. Entonces aquí tienen pregunta de examen. Esa es pregunta de examen, ¿ya? Entonces tienen una hipertrofia excéntrica, significa que está grande el corazón, la cavidad, los ventrículos principalmente en el Chagas, pero es delgadito. Las células cardíacas, el cardiomiocito, está hipotrófico, es delgadito. Entonces aquí viene la ley de Frank Starling en fisiología, dice que a mayor distensión de la fibra, mayor volumen. ¿Por qué? Porque mayor fuerza de contracción, mayor volumen de eyección, ¿ya? Pero eso no pasa en el Chagas, porque como está afectado su sistema de conducción, no puede bombear, no le llega suficiente señal para uno. Entonces el corazón se va estirando. Ahí tenemos una hipertrofia del corazón, ¿ya? Un corazón hipertrófico o ventrículos hipertróficos, pero con las células, con el cardiomiocito hipotrófico, está estirado, está débil, está flácido, ¿ya? A diferencia de la hipertensión arterial que yo voy a tener. ¿De quién se afecta en la hipertensión arterial? De estas cuatro cavidades. ¿Ah? El ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hablo de hipertensión arterial, estoy hablando de circulación sistémica. ¿Quién bombea hacia la circulación sistémica? Es el ventrículo izquierdo a través ¿de quién? De la aorta, ¿no ven? Entonces, aquí tengo una gran diferencia de la fisiopatología chagásica con la hipertensión. ¿Qué pasa? En la cardiopatía chagásica ya hemos visto, está afectada el sistema de conducción, entonces mi ley de Frank Starling se altera, mi corazón se distiende, pero no puede contraerse, esos cardiomiocitos están débiles, están flácidos. Pero en la hipertensión arterial yo igual voy a tener un corazón hipertrófico, ¿sí? Un corazón hipertrófico. Y sobre todo el ventrículo izquierdo hipertrófico. Pero va a tener una hipertrofia concéntrica. Excéntrica significa que se va hacia los costados, es delgadito. Concéntrico se vuelve grueso, ¿ya? Entonces aquí, ¿por qué se vuelve grueso ese
No se olviden que yo califico también participación. Y esto cuando llevan anatomía ya les dije, chicos, qué decepción. ¿Por qué ese ventrículo izquierdo tiene una hipertrofia concéntrica? El corazón podría estar haciendo más esfuerzo por intentar empujar el pulmón. Excelente. Eso es con sus propias palabras. Ahora, ¿cómo tienen que saber como médicos? ¿Ya? Al haber hipertensión arterial, está aumentada la poscarga. Y si está aumentada la poscarga, este ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para vencer esta poscarga. ¿Ya? Porque la poscarga, en este caso de este ventrículo, es la resistencia vascular periférica. Si es hipertenso, esa resistencia vascular está aumentada, ¿no ven? Entonces, si yo entreno un músculo, ¿qué hace? Le cargo cada vez más fuerza, hipertrofia, ¿no ven? Entonces aquí tengo una hipertrofia, un corazón hipertrófico a expensas del ventrículo izquierdo concéntrico. Entonces, ¿cómo estarán los cardiomiocitos aquí? Aumentados, están hipertróficos. Los cardiomiocitos, los músculos, ya, y la célula muscular. Entonces, fíjense que aquí yo he visto una diferencia en que esa hipertrofia yo la puedo aplicar a un órgano o a una célula, ¿ya? Y aquí tengo el ejemplo donde yo puedo aplicar esa hipertrofia al corazón, pero no al cardiomiocito en el caso de Chagas. Pero en el caso de la hipertensión pulmonar yo puedo aplicarla al corazón y además al cardiomiocito que sí está hipertrófico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que hacer mucha fuerza para vencer esa poscarga que está aumentada porque mi paciente es hipertenso. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces ya ahí tenemos hipertrofia. ¿Ya? Ahí tienen justo, miren, el ventrículo izquierdo en un paciente hipertenso. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho anatomía entre un corazón y la diferencia de las paredes del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo eran totalmente diferentes, ¿no ven? El ventrículo izquierdo era mucho más grueso que el ventrículo derecho. Fíjense, ahí tienen el ejemplo de cómo es un ventrículo normal y qué tipo de hipertrofia es, excéntrica, concéntrica. Concéntrica, ¿ya? Concéntrica. Yo tengo una pared ventricular muy gruesa, muy, fíjense, la falla cardíaca empieza a venir porque en diástole ese ventrículo se relaja y no tiene mucho espacio para recibir el volumen que corresponde, ¿ya? En cambio, en el chagásico es al revés. Como se llena tanto de sangre y no tiene fuerza para mover porque se aceleró la ley de Frank-Starling, entonces sigue quedando volumen residual ahí y por eso se va acumulando y el paciente va a empezar a hacer falla cardíaca derecha y va a empezar a presentar todo lo que presenta la tiris, edema, ingurgitación yugular, verruga yugular, todo eso que van a ver ahora en clínica. Pero si ustedes entienden bien la fisiología y la fisiopatología, se les va a ser muy fácil entender la clínica. ¿Ya? Pero tienen que repasar fisio, chicos. Es imposible que en este año llevemos fisiología repasando todo de nuevo y fisiopatología. Imposible. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí tienen un cardiomiocito hipertrofiado y van a tener aquí la hipertrofia del ventrículo. Entonces, dos tipos de pregunta de examen. Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles eran? Había 4 tipos de antígenos, ¿verdad? ¿Qué más ocurre? La hiperplasia y la metaplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Es el aumento del número de células por estímulos hormonales o regenerativos. ¿Listo? A ver, ¿qué ejemplo podemos poner en hiperplasia? ¿Han escuchado hablar
que los ciclistas pueden desarrollar hiperplasia prostática con mayor frecuencia que alguien que no es ciclista. ¿Sí? No han debido escucharlo, son muy jóvenes, pero preguntan a sus papás. ¿Saben que la próstata no es? ¿Dónde está? ¿En el hombre? ¿Dónde más? ¿En qué parte? Entonces, ¿qué significa? Empiezan, si yo pongo, por ejemplo, ¿qué ejemplo les voy a poner? Si yo someto a un órgano a un roce frecuente, por ejemplo, cuando agarramos, de nuevo, los que hacen ejercicio han visto que forman callos. Ustedes igual cuando escriben mucho se hacen callo en el dedo, ¿no ven? Entonces, eso es una forma de adaptación por hiperplasia, ¿ya? Aumenta el número, pero eso es reversible. Sí, totalmente. Si dejan de escribir un tiempo o si dejan de hacer ejercicios, dejan de cargar peso, eso se va a perder, es reversible. Entonces, pero es un mecanismo de adaptación, de protección de nuestro cuerpo en base a una agresión, porque él lo está tomando como una agresión, ¿ya? Entonces, esa es la hiperplasia. Y la metaplasia es el cambio de la forma celular, de la estructura. Significa que, y aquí van a tener como ejemplo clásico el esófago de Barrett. ¿Han escuchado hablar alguna vez? ¿Han escuchado hablar del reflujo gastroesofágico? Sí, alguno seguro le ha pasado alguna vez, o dice, tengo reflujo. ¿Cuál es la manifestación del reflujo? Acidez. ¿Cómo se siente? Se duele, ¿no ve qué tipo de dolor es? Es típico, el paciente va a venir y va a decir, doctora o doctor, ¿qué dice? Me arde. Me arde. Entonces, dice, me arde. ¿Por qué es un tipo de dolor ardoroso? ¿Por qué arde? Porque está quemando el espacio. Porque el ácido quema al tejido del esófago que no está preparado para contener ese tipo de pH, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este esófago? ¿Qué creen que hace? Y van a ir a repasar, a chequear un poquito el esófago de Barrett, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Si vuelve de aquí este ácido y quema esta parte, ese esófago va a cambiar de tejido, hace una metaplasia. Este epitelio que era normal de esófago lo cambia por un epitelio de intestino que es más resistente al ácido, ¿ya? Pero como cambia de forma las células, cambia de tipo de epitelio, esa ya es una muy mala señal porque significa que ese paciente puede hacer un cáncer de esófago. Por eso los reflujos gastroesofágicos no son nada buenos, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, tomar bebidas muy frías y muy calientes. A algunos les gusta comer muy caliente el almuerzo y su bebida con mucho hielo, bien frío. Entonces, esos cambios de temperatura en el esófago igual predisponen a que haga cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque obliga al epitelio a cambiar, ¿ya? A cambiar y se produce una metaplasia. ¿Esto todavía es reversible? Sí, porque no todos los que tienen reflujo gastroesofágico hacen cáncer. Entonces, pero si yo trato esa causa del reflujo gastroesofágico de alguna forma, siempre tienen que consultar. Entonces yo voy a reducir esa exposición al ácido y esta metaplasia puede ser reversible, ¿ya? Y del tiempo funcionando normal, mi esófago puede volver a recuperar su tejido
se adapta ante las agresiones que nosotros le hacemos, ¿ya? Y la enfermedad aparece cuando ya nuestro cuerpo no puede. A ver, si yo nunca he solucionado el reflujo gastroesofágico y después, y si además fumo o hago otras cosas que van a aumentar los riesgos de cáncer, sí va a producirse un daño irreversible. Entonces, ese es el resumen. Fíjense: hipertrofia, atrofia, aquí las células están grandes, aquí las células están pequeñas. La hiperplasia aumenta el número de células. La metaplasia puede aumentar o haber cambio en la forma celular. Y la displasia ya es totalmente puede haber, como el ejemplo que les ponía del esófago de Barrett, que puede, otro tipo de tejido puede reemplazar al normal, ¿ya? Esto me parece divertido para que no se olviden, ¿ya? La hiperplasia está fuerte, está grande, la atrofia lo contrario, la hiperplasia aumenta el número y la metaplasia cambia de forma directamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ve? Aquí habíamos puesto un ejemplo de una hiperplasia o una atrofia de un órgano. Esa atrofia puede ser celular o puede ser de un órgano. Fíjense que aquí como este es un cerebro normal y este es un cerebro atrófico. ¿Qué notan? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Una cosa así. Fíjense que las fisuras entre las circunvoluciones son mucho más delgaditas, ¿ya? Va perdiendo tamaño de las neuronas y también número de neuronas. Entonces aquí estamos hablando de una atrofia de un órgano, ¿ya? De la atrofia cerebral. Entonces, no se olviden, órgano que no se usa se atrofia. Entonces, si nosotros no hacemos funcionar o no usamos nuestro cerebro, también se va a atrofiar a largo plazo. Fíjense que aquí comparan a los 82 años, pero hay estudios también que comparan que para inducir la neuroplasticidad, ¿saben qué es neuroplasticidad? ¿No ven? Al final, ¿cómo había sido las neuronas? ¿Se multiplican o no se multiplican? ¿Se replican o no se replican? ¿Se regeneran o no se regeneran? ¿Ah? Hay determinadas áreas, como en la ínsula, que sí se multiplican, no a la velocidad de cualquier otro tejido, pero lo que sí se cambia mucho es que una neurona que tiene determinadas dendritas puede multiplicar sus dendritas de acuerdo al estímulo, esa es la neuroplasticidad, ¿ya? Entonces es como un árbol que tiene pocas ramas, pero si lo estimulas puede tener muchas ramas. Esa es la neuroplasticidad. Entonces, hay estudios donde a la gente adulta, adultos mayores, les hacen aprender algo nuevo que nunca han hecho en su vida. Por ejemplo, nunca han agarrado un violín, pero de viejitos les enseñan a tocar violín. Entonces, esta atrofia y las enfermedades neurodegenerativas se reducen, ¿ya? Entonces, eso significa que aprender algo nuevo, totalmente nuevo, desafía tu cerebro y eso hace que el cerebro no se atrofie, o por lo menos no a la velocidad en que se va a atrofiar. Porque mucha gente, y ustedes les va a tocar los pacientes así, se jubilan y piensan que jubilarse ya es ir a sentarse a la casa a esperar que llegue tu hora. Ya no quieren hacer nada, porque piensan que la jubilación es difícil. Entonces, para los jubilados en la casa que tengan, tienen que hacer algo. Solo es otra etapa nada más. Entonces, ya sabemos, hipertrofia o atrofia puede ser de un órgano o de una célula, ¿ya? Entonces, si nosotros, a pesar de que nuestro organismo se ha adaptado
ya sea hipertrofiando, atrofiando, haciendo hiperplasia, todo lo que sea, para funcionar, a pesar del estrés que yo le estoy sometiendo, si no ha cambiado ese estrés, mi organismo va a empezar a fallar. Y ahí viene lo que ponía el ejemplo de su compañera, que ponía el infarto, ¿ya? El infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el tratamiento para el infarto agudo del miocardio? Es uno de los principales tratamientos. ¿Qué más? ¿Saben qué es un stent? ¿No saben? Lo que no sepan pregunten, si no van a entender. Si yo tengo vaso sanguíneo que está abajo, ¿saben que cómo es el flujo sanguíneo? ¿Cómo? ¿De qué tipo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el flujo sanguíneo? Si yo digo que el flujo sanguíneo es así, pero yo tengo mi paciente que se va a infartar, ¿cómo está mi flujo sanguíneo? 1 o no, 3 es el que se va a infartar, ¿ya? Ahí es el que está bien, uno de ustedes. Saben que cada vez más infartos personas jóvenes. ¿Ah? ¿Cómo chicos es fisiología? El flujo sanguíneo, ¿cómo tiene que ser? Laminar, ¿no ven? Liso, laminar. Y aquí en ¿qué está pasando? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se llama eso en fisiología? Si el normal es laminar, ¿cómo será? Eso así, ¿cómo? ¿Pero qué se llama? Es turbulento. ¿Ya? Es turbulento. Hace eso que dice. Viene, choca, ¿esto qué será? Un ateroma, ¿lo ves? Una placa. Colesterol, ateroma. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué pasa aquí? Viene y choca. Ahora explíquenme anatomitis y patología. Fisiología. ¿Qué hace? ¿Cuál sería el trabajo de las plaquetas aquí? Como coagulación, sistema de coagulación. ¿Ah? ¿Cuál es la función de las plaquetas ahí? ¿Cómo empiezan a formar los coágulos? Tienen 2 vías, ¿no ve? De coagulación. ¿Intrínseca o intrínseca? Ya, ¿cómo se activaría aquí? ¿Cómo es que el flujo no es laminar? Este flujo no es laminar. Viene la sangre y choca aquí. ¿Lo ve? Choca. Esto lo interpreta como una lesión. Las plaquetas lo interpretan como una lesión. Entonces vienen y empiezan a formar su coágulo. ¿Ya? Empiezan a formar su coágulo. Este coágulo puede ir creciendo que va a tapar esto. Y ahí vino el infarto. Entonces, si esto pasa en el corazón, el infarto puede ser un infarto cerebral, un infarto del corazón. Un infarto es que un tejido se muere porque no le llega circulación. ¿Ya? Por licosis. Entonces, se tapó y se está infartando. ¿Ya? Se está infartando. Y como dice su compañera, uno de los tratamientos es poner un stent. ¿Qué hace? El stent es un tubo. ¿Ya? Es un tubo metálico que entra y lo dejan aquí el tubo y abre esto, el espacio para que pueda repercutir la sangre y pueda pasar a la persona que estaba isquémica por el infarto. ¿Ya? Ese es un stent. Ese es uno de los tratamientos.
Y la farmacología ha avanzado tanto para que las plaquetas no hagan coágulos porque lo interpretan igual a este estén como un cuerpo extraño, qué sé yo. Este estén va liberando anticoagulantes para que no se coagule. ¿Ya? Entonces, en un infarto, si nosotros no hacemos esto, ¿qué va a pasar si no quitamos el daño, que es la oclusión de ese barco y no está llegando sangre? Ese tejido va a morir, ¿lo ves? Entonces, ¿qué tipo de daño celular, según lo que ven ahí, haría ese ejemplo que ha puesto su compañero del infarto agudo de miocardio, que no tiene plata para la familia para ponerse un stent? ¿Qué tipo de daño sería? Hipoxia. Sería hipóxico, ¿ya? Sería por hipoxia, porque ¿cuál es la función de la sangre? Dar oxígeno. Llevar oxígeno y nutrientes, ¿lo ves? Los nutrientes todavía puede sobrevivir, pero si no lleva oxígeno, va a morir. Entonces, en el infarto agudo de miocardio ya tiene un ejemplo que va a producir el daño que se produce por hipoxia, ¿ya? Ese es un ejemplo. Igual puede pasar en el cerebro, por eso dicen el tiempo es cerebro. El tiempo que notamos nosotros que una persona está teniendo un ACV, necesitamos llevarlo con mucha urgencia al hospital porque tienen que recanalizar ese vaso que está en la parte. Si no, va a perder de manera irreversible esa zona que está infartando. Agentes físicos: traumas, temperaturas extremas, radiación, el famoso la exposición al sol, el cáncer de piel, por ejemplo. ¿Ya? Agentes químicos, toxinas, fármacos, venenos. ¿Dónde entraría aquí el esófago de Barrett? ¿Un físico? Entraría en los físicos, químicos, ¿ya? Porque la lesión es química la que produce por el ácido clorhídrico. Luego tenemos los agentes biológicos, ¿no? Los virus, las bacterias que pueden producir muerte celular, ¿ya? En toxinas o fármacos, ¿qué se les ocurre? Una sobredosis. Ya, una sobredosis le va a producir no muerte celular, muerte. ¿Han visto qué ocurre con los que consumen cocaína inhalada? Se les va desglosando la nariz. Exacto. Entonces ese es un ejemplo por toxinas o drogas de cómo produce una necrosis local, ¿ya? Y han visto aparte cuando se inyectan en la mano, a veces hay determinadas drogas ¿qué les importa a los que preparan las drogas de impurezas o de asepsia o antisepsia? Entonces ellos hacen igual necrosis en la zona, ya sea por extravasación o por lo que fuera. Entonces ahí entran. Hay fármacos que no pueden extravasarse porque van a producir necrosis del tejido. Ya van a ir conociendo cuando vean farmacología. Entonces, de esa forma se puede producir el daño celular que puede terminar en necrosis. Pero ocurre algo que nos va matando de a poco, pero como de a poco ocurre, y nuestro cuerpo se va acostumbrando. ¿Qué se llamaba eso? Que nuestro cuerpo se adapta a funcionar a pesar de las condiciones adversas. ¿Qué se llamaba? Yo les dije en la anterior clase. Homeorexis. Homeorexis, porque homeostasis es la base, el equilibrio, la tranquilidad, lo normal, ¿no ven? Homeorexis es que se está adaptando a funcionar en condiciones adversas a pesar de todo lo que le hago a mi pobre cuerpo, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos de los mecanismos del daño celular es el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es el al que estamos sometidos todos nosotros, todos los días.
Por ejemplo, si entramos a un área donde nosotros no fumamos, pero somos fumadores pasivos, ¿ya? O el famoso vape, que creen que no hace daño, que es más letal que el mismo cigarrillo, o el mismísimo estrés que vivimos nosotros. Ustedes bienvenidos al mundo de los médicos, porque es un mundo muy estresado. Eso puede llevarnos a una disfunción mitocondrial y a una alteración de la misma membrana celular o los canales iónicos que van a alterar la función de la célula. ¿Ya? Entonces esa célula va a llegar a un momento en que no puede ya resistir y puede llegar a suicidarse. Entonces induce la apoptosis celular dependiendo de el agente que estemos nosotros. Fíjense, entonces, el daño celular puede venir por la mitocondria, por la membrana celular o por las alteraciones en la información genética que tenemos en el mundo. Les voy a pasar un artículo muy bonito de cómo la disfunción mitocondrial puede inducir apoptosis, puede inducir, incluso puede producir cáncer si es que no funciona de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, si esta mitocondria no funciona bien, ¿ya? Si no funciona bien, va a haber disminución de la producción de energía y toda la cadena que va a desencadenar. También va a aumentar los radicales libres, que ya habíamos visto que los radicales libres van a producir daño a la membrana celular y toda la cadena que se va, si nosotros producimos daño a la membrana celular, porque la función de la membrana celular, ¿cuál es? Es una barrera. ¿Entre qué? Entre el medio externo y el interno. ¿Lo ven? ¿Es una barrera de qué tipo? Es una barrera selectiva, es muy selectiva, es muy especializada dependiendo de la célula, del órgano donde esté, de la especialidad que tenga esa célula. ¿Ya? Si nosotros producimos lesión a esa membrana, esa barrera selectiva se rompe, entonces el líquido entra de manera incontrolada y esa célula llega a morir por lesión o por desequilibrio. Los líquidos, los electrolitos que deberían estar dentro de la célula se salen o al revés. ¿Ya? Entonces eso hace que, ¿qué va a pasar ahora estos días de carnaval? Hoy a los padres. Mañana, ¿qué van a tener? Resaca. ¿Y por qué se caracteriza principalmente la resaca? Deshidratación. ¿Por qué se deshidratan? ¿Cómo produce deshidratación el alcohol? Van a ir a tomar conciencia ahora, ¿ya? Bien. El alcohol inhibe la hormona antidiurética, ¿ya? Entonces, no es que la cerveza hace orinar más. Todo el alcohol inhibe la hormona antidiurética, solo que la cerveza además le adiciona volumen, ¿lo ves? Porque no es lo mismo tomar whisky que tomar cerveza, el volumen. Entonces, ellos van a tener deshidratación. ¿Qué tienen como manifestación de la deshidratación? Cefalea. ¿Ya? ¿Y por qué produce cefalea? Produce cefalea por la misma toxicidad del alcohol, pero la deshidratación neuronal produce un desequilibrio hidroelectrolítico en el cerebro, ¿ya? Porque no razonan igual al día siguiente de una fiesta que cuando están normales, ¿no ven? Entonces ese cerebro está inflamado, tiene neuroinflamación. Y fíjense, la alteración mitocondrial va a llevar a una necrosis, el aumento de radicales libres que puede ser
Por una disfunción mitocondrial va a producir lesión de la membrana y estas lesiones de la membrana va a desencadenar todo, dependiendo de qué tipo de lesión, va a llevar igual a una necrosis celular. Cuando ocurre una alteración en la información genética, nosotros por eso tenemos, nuestro cuerpo es tan perfecto, ¿ya? Que cuando ocurre una alteración en la información genética, la célula programa la destrucción, la muerte celular, induce la apoptosis. ¿Por qué? ¿Por qué creen si se produce una alteración genética? Para no esparcir. Para no esparcirla, muy bien, es una de las buenas ideas, buenas observaciones. Si se esparce, ¿qué pasa? Cáncer. La principal teoría del cáncer es que ocurre una alteración de información genética. Es una teoría, hay más teorías ahora, ¿ya? Pero esa es una de las teorías, de las principales teorías. Entonces, para evitar eso, nuestro cuerpo induce la apoptosis. Pero ¿quién se encarga de esa apoptosis? Aquí la pregunta es de los organismos. ¿Quién se encarga de la apoptosis? ¿Y cómo interviene nuestro sistema inmunológico en esa apoptosis? ¿Quién se hacía cargo? Ellos. ¿Ya? Ellos se hacen cargo de esa apoptosis. Ahora, ¿quiénes de nuestro sistema inmunológico se harían cargo de recoger eso? Porque las células se suicidan, se mueren, y alguien las tiene que recoger. O alguien también programa y cómo interviene en esa apoptosis nuestro sistema inmunológico. Los macrófagos son los que van recogiendo basura, ¿no? ¿Quién? Sobre todo alguien inteligente, alguien especializado. ¿Han visto la serie de las celulitas de los Ajá. Vean, se lo recomiendo. ¿Ya? Es lo único que podía hacer ver a mí cuando era chiquitita, que les gustaba y que al mismo tiempo estaba aprendiendo. ¿Ya? Exacto. Las natural killer, nuestro sistema inmunológico, las natural killer han buscado todo esto. Entonces dice, y es así, si nosotros mantenemos nuestro cuerpo lo más cercano posible, es imposible que lo tengamos en una homeostasis perfecta, ¿ya? Lo más cercano a la homeostasis con mi sistema inmunológico bien competente, es difícil que yo pueda tener cáncer, así haya antecedentes en la familia. Porque lo de los antecedentes en la familia es un factor de riesgo, no significa de que estoy condenado a tener ese mismo cáncer. Si yo tengo antecedentes en la familia de cáncer de pulmón, pero yo hago actividad física, no fumo, me cuido, mantengo mi sistema inmunológico bien, ¿he reducido o he aumentado el riesgo de producir ese cáncer, de sufrir ese cáncer igual? Reduzco. Pero si yo tengo el mismo antecedente y además también fumo, hago vida sedentaria, lo que sea, ¿aumento o reduzco? Entonces, depende mucho de la epigenética, ¿ya? Yo tengo algo heredado en la genética, pero la epigenética, lo que yo haga después, va a hacer que yo manifieste o no eso que he heredado. ¿Listo? Entonces ahí entra mucho en juego la epigenética y es un mundo, y todo viene con qué? Con que nosotros debemos respetar a nuestro cuerpo, pero no lo respetamos. Entonces, ese daño celular puede ser reversible o puede ser irreversible dependiendo del daño o dependiendo del punto al que haya llegado. ¿Ya? Yo les cuento, tengo un caso clínico, a mí me encanta contar los casos clínicos. El paciente de 15 años que tenía un sarcoma en el codo, ¿ya?
Y le propone el cirujano a la mamá apuntarle desde el hombro. Y ella se niega, ¿no? Dice, ¿cómo le van a dejar a la jovencita, aquí un brazo, que no sé qué, aquí no sabe? Se fue, pidió su transferencia a otro lugar, se fue, seguro le propusieron lo mismo, y ella dijo que no. Bueno, le sacaron de donde dijo la mamá. Al par de meses apareció ya en el hombro, le desarticularon del hombro, ahora tiene una metástasis en ambos pulmones y hasta en su carita. Ella ya está en cuidados paliativos, ¿ya? Ahí es cuando se viene, cuando hay lesiones irreversibles, no hay forma de que puedas darle chance a recuperarse, ¿ya? Porque el arrepentimiento del cuerpo es muy drástico. Entonces, fíjense que ella se perdió más o menos en septiembre del año pasado, se volvió a ver ahora solo para paliativos. Es terrible, es terrible. Entonces, cuando el daño es irreversible, ya no tiene sentido tratar de recuperar un órgano o otro tipo, ¿ya? ¿Qué tipo de necrosis va a haber? Esto les voy a dar como tarea en la carta, va a haber que pasar. Fíjense que va a haber coagulativa, va a haber liposactiva, va a haber gaseosa, va a haber grasa, y va a depender eso del mecanismo fisiopatológico por el que se produce la necrosis, ¿ya? Por ejemplo, la coagulativa, la liposactiva va de adentro hacia afuera, se empiezan a digerir desde los lisosomas. La gaseosa generalmente es por bacterias, ¿ya?, que producen la necrosis. La granulomatosa en la gaseosa, aquí la granulomatosa es típica de la tuberculosis, ¿ya? Entonces van a haber granulomas donde sea que la tuberculosis puede presentarse en cualquier órgano del cuerpo, ¿ya? Entonces puede presentarse en los huesos, en el peritoneo, en los riñones, en los pulmones, que es lo más frecuente, de piel, de vejiga, en cualquier parte, ¿ya? Entonces, los tipos de necrosis los van a repasar, y la apoptosis puede ser como una respuesta inmunológica porque por alteración, ya sea por alteración inmunológica o porque está programada, como habíamos visto en el cáncer, ¿ya? Puede ser por el desarrollo embrionario, si quieren que desaparezcan unas cosas, puede ser otras, o porque las células dañadas o envejecidas tienen que desaparecer. Estas son las células zombies, las que promueve. Aquí viene de nuevo lo del ayuno. El ayuno intermitente a partir de las 18 horas induce la autofagia, y esta autofagia es que se produce la apoptosis de estas células envejecidas o dañadas. Entonces estas ya no van a funcionar nunca. El ayuno intermitente activa esa autofagia para eliminar esas células, ¿ya? Ahí tienen los tipos de necrosis, ahí tienen la hiperplasia. Fíjense, esta es la hiperplasia, ¿de qué tipo? Concéntrica. Esta es hipertrofia, perdón, concéntrica y excéntrica, ¿ya? Esta es la característica de Chagas. Esta es la característica de Chagas, y esta es la característica de la hipertensión arterial. Aquí tienen el ventrículo izquierdo, fíjense, totalmente hipertrófico. Y aquí tienen este paciente de que estaba muerto. Se infartaba, ¿verdad? Aquí tienen, fíjense, estas son zonas totalmente infartadas, ¿ya? Y fíjense, aquí pueden ver cuando lleven infarto, subepicardico es esto. Ese es otro tipo de necrosis. Esta es la necrosis gaseosa, que se produce por hayan llevado
y han llevado parásito y ¿qué se llama la materia? Microbiología, ¿no ves? ¿Qué tipo de germen será este? ¿Qué tipo de, si hablamos de, se clasifican en dos, ¿no ves? No, gran, negativo, gran positivo. Ya, además otra clasificación dependiendo de lo que consumen del medio en el que se desarrollan. Aerobios y anaerobios. ¿Este qué tipo será? Anaerobio, ¿ya? Anaerobios. Entonces, a este paciente le lavan con agua oxigenada y mata. ¿Por qué? Porque el agente causal, como es anaerobio, muere con el oxígeno. Pero él, ¿qué chance tiene de salir? ¿Lo ven? Muy poca, ya está séptico, esta infección ya está en todo el sistema. ¿Ya? Esto es una gangrena producida generalmente por anaerobios. ¿Ya? Esto es un tipo de necrosis licuefacta que ocurría en los órganos blandos, principalmente en el cerebro. Este es el tipo de necrosis grasa. ¿Este qué órgano será? Entonces, esto es una necrosis grasa. ¿Okay? Puede pasar eso en el páncreas o puede pasar en el hígado, que son los órganos más frecuentes. Y eso es todo. Nos pasa la presentación.